¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a lunes 21 de noviembre de 2022, ya empezó el Mundial de Fútbol el día de ayer, muchas cosas que son relevantes, pues parece que no les vamos a hacer mucho caso. Y hoy quiero disculparme con ustedes, no va a haber la sección de lectura de algunos de sus comentarios, porque este programa lo estamos grabando alrededor de las 2 de la tarde, porque tengo una salida a campo. Pero pues aquí estamos con mucho gusto, Jerónimo, Luis y yo, para pues transmitirle algunas ideas, algunas reflexiones que tienen que ver con el Mundial de Fútbol celebrado en Qatar, bueno, que se está celebrando en Qatar, y algunos otros negocios que probablemente están ahí tras bambalinas. Bueno, vamos a quitarle el muy probablemente que están ahí tras bambalinas. Recordemos el Estado de Qatar, que este es el nombre correcto de Qatar, es un nombre oficial. Sabemos que es un pequeño estado árabe, es musulmán, con leyes, costumbres y prácticas arraigadas al Islam, que tiene poco más de 2 millones de personas, de las que solamente 250,000, por ahí algunos le calculan entre 12 y 18%, 20%, 15% sería, digamos, pues ahora sí que una estimación puntual, que pues son solamente de ahí, el resto pues son básicamente pues extranjeros, ¿no? Que llegan ahí a laborar, a hacer trabajos, etcétera, ¿no? Una de las características de este país es que ninguno de sus ciudadanos, ojo, los rayos ciudadanos, paga impuestos. Este país hace frontera con Arabia Saudita, con el Golfo Pérsico, de hecho, solo tiene de frontera Arabia Saudita y lo demás pues es puro mar. Es una monarquía absoluta que ha sido gobernada desde mediados del siglo XIX, es decir, pues como que no son muy demócratas, que digamos, por la familia Al Thani, a ver si lo pronuncio bien, aunque recordemos que fue un protectorado británico hasta 1971, año en que pues se liberan de este protectorado británico, y pues por ahí en esta familia también ha habido sus golpes bajos. Por ahí en 1995 el jeque Hamad Al Thani depuso a su padre en un golpe de estado relativamente pacífico, y desde 2013 pues él le cede el puesto a su hijo, que es Tamim bin Hamad Al Thani, que pues ahora se convierte en el emir catarí, y es el que pues, va llevando las riendas de este país. Lo vimos en la inauguración ahí leyendo un mensaje pues de paz, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué Qatar? ¿Por qué no otro país? Bueno, Estados Unidos estaba muy próximo a ser la sede. De hecho, este mundial tendría que, digamos, de haberse llevado las cosas como se tenían previstas, ahorita estaríamos hablando de que estaría celebrando en Estados Unidos. Pero fíjense ustedes, Qatar posee la tercera reserva mundial de gas natural, es el de mayores reservas de gas licuado, uno de los principales productores de petróleo, y es el país con la renta mayor per cápita del mundo, insisto, entre ciudadanos, no necesariamente entre sus trabajadores extranjeros, y además también entre sus ciudadanas y ciudadanos, que, bueno, que parece que las mujeres no la llevan muy bien, que digamos, pues es el que tiene el índice de desarrollo humano más alto, digamos, después de los Emiratos Árabes Unidos, que pues ahí la va llevando, ¿no? Bueno, ahora que hablaba yo de Emiratos Árabes Unidos y otros países de esa región, en junio de 2017 tuvieron por ahí algunos problemas con Arabia Saudita, con Bahrein, que está muy próximo para ellos, Egipto, y bueno, este que les comentaba yo de los Emiratos, entre otros, pues hubo ahí unos pleitos fuertes que los llevó a cortar relaciones diplomáticas con Qatar, y este bloque de países pues les impuso un bloqueo. ¿Y por qué? Pues básicamente fue por acusaciones que tienen que ver con que desde el gobierno catarí, según este otro grupo de países, pues estaba financiando el terrorismo, y también pues estaba siendo muy intruso, digamos, en asuntos internos de otros países, sobre todo los que tienen, digamos, más próximos a Qatar. Es hasta enero de 2021, con la intermediación de Kuwait y del mismo Estados Unidos, que se puso fin a este bloqueo. Y pues Qatar ha sido sede de los Juegos Asiáticos de 2006, está ahora la Copa Mundial de Fútbol, van a ser los Juegos Asiáticos del 2030, por ahí también vimos en algún momento que también hicieron ahora sí un torneo internacional, no sé si mundial, de balonmano. Ahora, a propósito de que estaban ahí llevando, pues ahora sí que pues fans piratas, ¿no? Donde pues vimos algunas imágenes con la delegación argentina, con la delegación de México también, bueno, pues en fin, ¿no?
Y Qatar, cuando estamos hablando de Qatar, es hablar de muchísimo dinero y de muchísimos intereses de compañías transnacionales. Ahí está, por ejemplo, el llamado KEA, que es el Qatar Investment Authority, que sería la autoridad de inversiones de Qatar, que es, digamos, un fondo soberano qatarí fundado en el año 2005 con un patrimonio inicial de alrededor de 100,000 millones de dólares. Sí, dije bien, 100,000 millones de dólares, y que en la actualidad, pues nada más anda valiendo como 450,000 millones de dólares. Es decir, pues por lo menos 3 veces más del monto original que tuvieron. Y ahí pues se explica porque mantienen inversiones en Deutsche Bank, un banco alemán, Barclays, en el aeropuerto de Heathrow, allá pues en las Europas, en Siemens, en Porsche, esta marca de automóviles, Shell también, que es una industria petrolera, Credit Suisse, Louis Vuitton, esta marca de prendas para mujer principalmente. También están involucrados en el Paris Saint-Germain. No, pues habría que preguntarle a estos futbolistas que los contratan por millonadas y millonadas de euros. También están involucrados en France Telecom y también en Merrill Lynch. Y por otra parte, pues, si bien nos vamos con la elite de la elite, pues digamos de las industrias corporativas tradicionales, pues también está el llamado Bidum, que esto se refiere, pues ahora sí que el otro lado de la moneda, pero muy otro lado, donde pues están las personas sin papeles y grupos de trabajadores que no han regularizado su nacionalidad por vivir en varios estados del Golfo, en función, digamos, de la época del año en que se van necesitando. Bueno, pues desde el día de ayer, en 8 estadios, estamos hablando pues 20 de noviembre al 18 de diciembre, se va a jugar el Mundial de Fútbol. Y esta elección de Qatar ha sido muy criticada por diversos motivos, también ha sido defendida por algunos personajes, el mismo presidente de la Federación Internacional de Fútbol llamando hipócritas a los países europeos. Pero vamos desglosando algunos de los elementos de análisis, por supuesto, no exhaustivos, sino digamos de los que están disponibles ahora sí que en los distintos medios de información. Bueno, por un lado, el clima, que es muy hostil. Bueno, ustedes saben que los mundiales de fútbol no se celebran usualmente en esta época. Esto, pues, hubo el cambio de fechas, pues, por las temperaturas, por la necesidad de que, pues, los estadios, aún siendo en noviembre, pues, tuvieran aire acondicionado, y también hasta nubes artificiales que estuvieron creando a través de drones. En este país no hay tradición futbolística. De hecho, su antiguo presidente, Joseph Blatter, acaba de declarar que la elección de Qatar como sede de la Copa del Mundo fue un error. Eso sí, lo dijo nada más con un pequeño retraso de 12 años. Y de acuerdo con diversos historiadores, no hay tradición de fútbol, que justamente este deporte llegó a Qatar en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. El primer equipo local que tuvieron fue en 1950. La Asociación de Fútbol de Qatar la fundaron en 1960, y este país ingresó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación, es decir, la FIFA, en 1970. Y la Liga Nacional de ese país celebró su primera temporada en 1963. Es decir, anda ahí el fútbol con una tradición, vamos a entrecomillarlo, de 60 años. Bueno, pues como les decía hace rato, Qatar le ganó la sede a Estados Unidos, quien se suponía que ya la tenía en la bolsa, pero pues ahí hubo una serie de reuniones, sobre todo una que digamos, de la que más se difunde en los medios de comunicación, que es una que tuvo lugar en Francia con el presidente de aquel entonces, Nicolás Sarkozy, que organizó un almuerzo ahí en el Palacio del Eliseo, dicen algunas crónicas, allá justamente en la Ciudad Luz, una semana antes, fíjense ustedes, una semana antes de la votación que estaba, pues ahora sí que ya establecida para el 2 de diciembre de 2010 por el Comité Ejecutivo de la FIFA. Y allí estuvieron, pues, el príncipe heredero de Qatar y actual emir Tamim bin Hamad Al Thani, el primer ministro de Asuntos Exteriores, Hamad Ben Yassan, además de pues, Platini, que es el famoso astrofutbolista francés, y que entonces era presidente de la Unión Europea de Fútbol Asociación, de la UEFA. Y ahí, después de esta reunión, pues hubo un cambio radical. ¿Y qué creen? Ya no fue Estados Unidos, sino pues ya fue Qatar. Según una crónica del periódico de La Jornada de aquí de nuestro país, que cita a la revista France Football, en esta reunión de la que estamos hablando,
Ahí se discutió la votación para elegir la sede de la Copa Mundial, es decir, la que estamos ahora en 2022, pero además otros temas, por ejemplo, se discutió ahí la compra del club Paris Saint-Germain, pues nada más véanle el uniforme y véanle la nómina que tiene este equipo, los acuerdos entre la energética francesa, EDF y Qatar Petroleum International, los futuros contratos de la compañía Airbus con Qatar Airways, así como el arribo a Francia de la cadena televisiva Bell Sport, que es una filial del grupo Al Jazeera, que es pues es un medio de comunicación que seguramente ustedes lo habrán escuchado o habrán oído algunos de sus reportajes, que usualmente ofrece versiones u otros ángulos de vista a algunos problemas que se tienen usualmente en el Oriente Medio. Y esto, bueno, toda esta serie de acuerdos que hubo, pues fueron con la condición de que el voto de Platini y su equipo pues fuera para el Emirato de Qatarí y no para los estadounidenses. A su vez, la FIFA recibiría un bono por 100 millones de euros de los jeques árabes y la garantía de firmar un segundo contrato de derechos televisivos por otros 480 millones de dólares. Esto fue revelado por el diario inglés The Sunday Times, que pues cuando hubo la votación en Qatar, pues ya ahí, pues ya habló el dios don dinero y pues anunciaron que efectivamente el torneo se iba a organizar en aquel país, al tiempo que también estuvieron anunciando que Rusia pues iba a ser la sede de 2018 y pues esto ya después pues dio origen a un escándalo de corrupción que se destapó después, sobre todo a iniciativa de Estados Unidos, que pues no le cayeron muy bien las cosas y pues aquella pérdida de elección, haber dicho pues cómo aquí los estadounidenses vamos a perder una votación de este tipo, pues para nada, y se supone, o bueno, todo hace prever que de ahí se pidió una investigación al Buró Federal de Investigación, el famoso FBI, por presuntas irregularidades en el procedimiento de la votación, y pues esa investigación que fue muy grande, que fue, pues ahora sí, nunca se dieron a conocer todos los resultados de esa investigación, que por cierto se conoció como el FIFA Gate, y pues abrió varias frentes, ¿no? Y allí en el afán de quitarle pues el matiz revanchista por haberse quedado sin su copa, las autoridades estadounidenses afirmaron que todo comenzó meses antes, pero pues, todo indica que no fue así y que después los estadounidenses se conformaron con ahora el próximo mundial que va a venir, que se supone que va a ser en Estados Unidos, Canadá y México, y nada más pregunten cuántos partidos van a ser en México y en Canadá, cuántos en Estados Unidos, y la importancia de cada uno de ellos. Bueno, pues la prensa europea reveló que el presidente de la Federación Qatarí y también titular de la Confederación Asiática de Fútbol, Mohamed bin Haman, pagó hasta 3.6 millones de dólares a 30 miembros de la FIFA y otro tanto a dirigentes africanos para asegurarse el voto favorable. ¿Me suena algo así con todas las proporciones guardadas al famoso Odebrecht aquí en México? Bueno, pues el punto culminante de la investigación que estábamos hablando del FIFA Gate llegó con la detención de siete altos funcionarios en mayo de 2015 en un hotel de Suiza, y esto pues también implicó que en aquel entonces Joseph Blatter, que estuvo al frente de la FIFA durante más de 17 años o alrededor de 17 años, junto con Platini, pues cayeron del trono máximo del organismo de fútbol, pues tan estrepitosamente los dos, que por ejemplo en el caso de Platini, pues era prácticamente el sucesor natural de Blatter y pues ahora sí que ni condenó ni consentía, ¿no? Platini reveló en alguna declaración, o bueno, declaró que Sarkozy nunca le pidió votar por Qatar, pero que él sabía que iba a ser beneficioso para su país, pues obviamente que pues ahí se llevaran ciertas votaciones y que esas votaciones pues iban a implicar negocios precisamente para Francia. Y bueno, pues Blatter también le ha estado metiendo candela al tema, y el hecho es que los dos tuvieron que afrontar un proceso judicial tras la renuncia de sus cargos, y pues la FIFA convocó a elecciones extraordinarias en febrero de 2016, y en estas elecciones el que resultó ganador pues es el actual Gianni Infantino, quien se mudó pues al Emirato en el último año. Imagínense cómo ha de vivir, este es el jaque italiano Gianni Infantino, que nada más
bueno, pues nada más debe de abrir la boca o hacer un gesto para que le pongan ahí todo lo que es, pues lo que él quisiera pedir, ¿no? Y bueno, finalmente, pues Blatter en algunas de sus declaraciones dijo, gracias a los 4 votos de Platini y su equipo, es decir, de la UEFA, la Copa del Mundo fue para Qatar en lugar de Estados Unidos. Esa es la verdad. Eso lo dijo precisamente sobre el resultado de la votación de aquella ocasión que fue de 14 contra 8. Un segundo punto que pudiéramos hablar de esto es, por supuesto, la muy lamentable situación de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en el Emirato Árabe de Qatar. Trabajan con temperaturas hasta de 50 grados, jornadas interminables, pocas medidas de seguridad, pocos días de descanso, amenazas de expulsión si no aceptan las condiciones laborales, imposibilidad de cambiar de empresa sin permiso, ahora sí que de la entidad empleadora, y que contra todo esto, supuestamente hubo una serie de avances legislativos, también con vistas al Mundial, pero que hasta ahora no se han cumplido, que hasta ahora pues pareciera ser que están ahí básicamente como letra muerta. Y qué decir también de las condiciones insalubres de las viviendas en que habitan pues, la gran mayoría de los trabajadores allá, trabajadores y trabajadoras también allá en Qatar, ¿no? Hay que decir también que allá en Qatar hay un sistema que se llama kafala. El vocablo es un vocablo árabe que significa garantías, que supuestamente pues estaban poniendo ahí para proteger a los trabajadores. Este sistema de kafala, que en realidad para otros pudiera significar como un sistema de patrocinio, más que de garantías, y que es, pues, no tanto garantías para los trabajadores, sino para las empresas, ¿no? Porque, pues, si se sujetan a este sistema, bueno, tienen que sujetar este sistema, pues esto hace que los trabajadores migrantes digamos, se tengan que regir por este sistema kafala, y eso hace que apenas tengan derechos laborales humanos y no tengan posibilidad real de reclamar tales derechos, porque les decía, aún en la actualidad no pueden decidir cambiar de trabajo, les pueden confiscar el pasaporte a las empresas, no pueden reclamar, bueno, ni individualmente, mucho menos vía los sindicatos, lo cual pues, se traduce en trabajo forzoso, lo cual ha hecho que la frecuencia de accidentes laborales haya aumentado. También las trabajadoras domésticas no la pasan nada bien, tienen que trabajar más de 18 horas al día y sin día libre, tienen retrasos en sus pagos, insultos, golpes, escupitajos e inclusive también abusos sexuales. Todavía, de acuerdo a las crónicas que hemos leído de algunos diarios, a menudo los trabajadores deben pagar una cuota desorbitada de reclutamiento que los endeuda incluso antes de llegar. Esto parecería por la época del porfiriato aquí en México, ¿no? Y bueno, pues los empleadores pues todavía pueden cancelar sus visas o reportarle a la autoridad que pues ahora sí que se están yendo, es decir, denunciarlos por fuga, lo cual pues es un delito penal. Esta situación va a casos más extremos, con la muerte de muchísimos trabajadores que han estado participando en la construcción de los diferentes estadios para el Mundial de Fútbol de Qatar. Según el diario The Guardian, 6.500 trabajadores migrantes, principalmente de la India, de Bangladesh, de Nepal, de Sri Lanka, de Kenia y de Pakistán, han muerto en las construcciones de estadios desde que en 2010 la FIFA designó a Qatar como sede. Qatar, en este sentido, no ha querido ofrecer datos creíbles. Sus autoridades apenas reconocen unas pocas muertes, lo que implica, pues, que los familiares no conozcan la verdad de las condiciones de las muertes de sus familiares y además, y esto es muy importante también, evita que las autoridades o que las empresas, pues ahora sí que indemnicen, paguen cualquier reparación pues, a los deudos de los trabajadores. De hecho, Amnistía Internacional también tiene una campaña en este sentido, en donde pues, nos da cuenta que ha comprobado numerosos certificados de defunción de trabajadores migrantes de entre 30 y 40 años, es decir, en plena edad productiva, y que pues, en estas muertes, pues ahí el común denominador de la causa básica de muerte son las causas naturales y la insuficiencia cardíaca. Pues ahora sí que también me recuerda algunas pues, algunos asesinatos de personas luchadoras sociales que pues, casi se suicidaron de 2 balazos o fue de muerte natural después de recibir unos cuantos impactos de balas en sus cuerpos, ¿no?
El otro día, hace ya como 2 semanas, un poquito más, Roberto Gómez Junco, que usualmente escribe en el periódico Reforma, un exfutbolista que también lo pueden ver ahí en las crónicas de deportes, en los partidos de fútbol como analista, que me parece ser de las personas más, pues ahora sí que con mayor sentido común, si pudiéramos utilizar ese término. Ya ven que dice Joan Manuel Serrat que el sentido común es el menos común de los sentidos. Se me hace un tipo muy, muy mesurado y muy analítico, ¿no? Y en algunos de sus artículos de opinión mencionó que el número de muertes, él habla de un poquito más, no de 6.500, sino de 6.750, equivaldría más o menos a 105 muertes por partido disputado. Y nos dice Gómez Junco, en términos generales, fueron infrahumanas las condiciones laborales de los obreros. 10 horas diarias, 6 días a la semana, trabajando en altas temperaturas, con un sueldo promedio de €1 por hora, cuando ahí en este tipo de países los salarios son muchísimo más que eso. Y nos dice Gómez Junco, y junto a esa vil explotación está como inquietante añadido la contaminación, el impacto que en general tendrá el evento en el medio ambiente. Habrá 8 estadios abiertos con aire acondicionado, uno de ellos con capacidad para 80,000 personas, y esos gases usados para la climatización son mucho más potentes y nocivos que el dióxido de carbono. Sin embargo, como a Qatar solo es posible llegar por avión, será el transporte aéreo lo que mayor impacto producirá en cuanto a contaminación en el país que más emisiones de CO2 por habitante genera a nivel mundial, con Doha como una de las capitales más contaminantes del planeta. Si uno de los méritos de la FIFA ha sido su eficacia para llevar el fútbol de primera línea a todos los rincones del planeta, para promoverlo en el mundo entero, no por eso debe aplaudirse que lo haga a costa de lo que sea, vulnerando principios elementales que van más allá del fútbol en particular y del deporte en general. Hasta ahí la cita de este artículo de opinión de Gómez Junco. Un elemento más que podríamos citar al por qué pues, no debía haber sido el Mundial allá en Qatar. Pues, por ejemplo, está la pena de muerte, hay muchas restricciones a la libertad de expresión, una información tendenciosa, equivaldría a decir contraria al gobierno, puede tener un castigo de 5 años de cárcel y una multa hasta de $25,000 y la prohibición de viajar sin proceso judicial. Para aquellos que dicen que aquí estamos en un autoritarismo, bueno, pues habría que ver, sobre todo por parte del Estado, ¿no? Porque sabemos que hay otra serie de problemáticas que sí son muy difíciles y sí que hay que comentarlas y pues ahora sí que en el análisis de contexto que hacemos en nuestro país, ¿no? Otro punto, la discriminación a la mujer. Por ejemplo, las mujeres tienen impedimentos legales para el divorcio y si lo consiguen se ven pues, perjudicadas económicamente. Las mujeres menores de 25 años necesitan permiso de sus tutores para actividades como viajar al extranjero, firmar un contrato o inclusive salir de su casa en algunas ocasiones. Y qué decir de otro puntito más que pues, no debería de, digamos, alegrarnos de que el Mundial esté ahí en Qatar, el rechazo a la comunidad LGBT. Sabemos que ahí la homosexualidad está prohibida por ley, ahí hay una pena por incitar a la sodomía o a la disipación o acciones inmorales hasta de 7 años de prisión. El mismo presidente del comité organizador del Mundial, Nasser Al-Khater, aseguró que el país daba la bienvenida a las personas homosexuales, pero que les recomendaba que no mostrara su afecto en público si acudían al torneo. De hecho, parece ser que esto ya incluso lo extendieron hasta las personas heterosexuales, pero donde está el mayor impacto, insisto, son las personas, pues ahora sí que con distinta orientación sexual, supuestamente al promedio de las poblaciones, pues ahora sí que en el mundo entero. También las autoridades avisaron que retirarán las banderas arcoíris, sabemos que son el emblema de las comunidades LGBT, las iban a retirar de los estadios con la justificación de que esto sería para proteger pues a quien las muestre. Imagínense ustedes qué protección, ¿no? ¿No? Bueno, hay que decir de uno de los embajadores del Mundial de Qatar que describió a la homosexualidad como un daño mental, ¿no? Este tipo se quedó muy, muy atrasado en el tiempo. Bueno, pues ahí sería, ojalá supiéramos quién es, a lo mejor para regalarle un ejemplar de las últimas, pues ahora sí, clasificaciones de enfermedades mentales que se tienen
justamente también en este tipo de, pues ahora sí que de catálogos, donde pues esto para nada, ¿no? Eso ya quedó pues muchísimo tiempo atrás, afortunadamente, ¿no? Y esto lo dijo en una entrevista con una televisora pública alemana, la ZDF, apenas 15 días antes de que empezara el Mundial, ¿no? Hay otro exjugador de la selección catarí, Khalid Salman, que dijo en una entrevista que ser gay es haram, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues es un término árabe para, ahora sí que enunciar algo que está prohibido y que pues, él tiene objeciones a que los niños vean a personas homosexuales. Salman dice, pues, bueno, o dijo en esa entrevista que la homosexualidad es un daño espiritual y que pues, lo más importante, digamos, si ya es que van a acudir ahí, es que todo el mundo acepte, es decir, que esté consciente que viene a ese país y que, pues estando ahí, que tienen que aceptar sus normas. Es decir, prácticamente decir, se desculturizan un poco, se deshumanizan un poco y aquí vienen y van a hacer lo que, pues, ahora sí que dentro de esta cancha, lo que pueden jugar y ya fuera de este segmento, pues ahí sí para nada, ¿no? Otro punto más que pudiéramos ponerle al, digamos, pues ahora sí que a la molestia, al enojo, al rechazo de que Qatar sea la sede mundial del fútbol, es que la FIFA, pues ya lo mencionamos de alguna forma hace rato, es una de las corporaciones más mafiosas de la Tierra. Por lo menos tiene más afiliados que la ONU, es decir, de la Organización Mundial de la Salud y bueno, todos los organismos afines. Te dice que no es lucrativa, aunque pues ya vimos, comentamos hace rato que gana millones de dólares o de euros o de la moneda en que lo pongan, ¿no? La investigación que les decía yo hace rato del FBI, que se llamó el FIFA Gate, que dio pie a la sustitución de Blatter y Michel Platini por sobornos y extorsiones para conseguir la sede del Mundial, pues quedó en nada, ¿no? De hecho, pues nada más ahora sí que váyanse de aquí, no lo vuelvan a hacer y todo el mundo contento, ¿no? De hecho, fueron exonerados Blatter y Platini en este caso. Ahí pues no hubo ninguna sanción para ellos, ¿no? O mejor dicho, sí terminó en algo que, como les decía hace rato, pues fue una nueva extorsión y fue un nuevo condicionamiento de que el próximo mundial se celebrase en Estados Unidos, México y Canadá. Y la pregunta, por ejemplo, que podríamos hacernos, ¿qué hubiera pasado si Blatter o Platini hubiera sido algún latinoamericano, hubiera sido algún caribeño? Bueno, a lo mejor si hubiera sido, por ejemplo, Almagro, pues tampoco le hubiera pasado nada, ¿no? Pero ¿qué tal de decir otros personajes? ¿Y qué tal de decir también de la hipocresía, ¿no? De que también, pues allí está pues el Mundial de Argentina que se jugó en 1978. Pues que no estaba ahí la dictadura militar, no hubo hasta sobornos para el equipo de Perú para que Argentina pudiera pasar y de ahí pues eso diera pie a que se coronara. ¿O qué decir de los equipos donde ha habido dictaduras militares, el mismo caso de Israel con Palestina, pues que ahí están, pues ahora sí que no diría vivitos y coleando, sino pues jugando y anotando o les están metiendo goles dependiendo de la calidad que tenga cada selección. Por eso te estoy mencionando porque finalmente, pues en el caso de Rusia con la guerra de Ucrania, pues ahí también les han metido el freno y han dejado, por supuesto, a la selección rusa, pues ahora sí, sin posibilidad de participar, ¿no? Por eso, por eso afirmamos que usualmente la FIFA, bien que se rige, usualmente, insisto, por causas no deportivas, sino por intereses económicos y políticos. Y hay que volver a preguntarnos por qué no mide la FIFA con la misma vara a Israel, insisto, en términos de las agresiones e invasiones a Palestina, al mismo Estados Unidos, cuántos golpes de Estado no ha propiciado, cuántos movimientos desestabilizadores, y también, qué decir, de varios países de la Unión Europea que, pues, ahí no tienen sus políticas antiinmigrantes, no más habría que ver el paso que se tiene de África, por ejemplo, a España, donde hay pues, solamente un racismo muy exacerbado, una xenofobia también, qué decir de la represión a los migrantes que quieren cambiar de lugar en búsqueda de mejores condiciones para ellos y para sus familias. No, esos no cuentan, esos, la verdad es que no pasa nada, ¿no? Ahí pues todo el mundo quiere estar, digamos, en la punta de león, pero el rechazo que se tiene pues, hacia otras poblaciones es muy lamentable, ¿no? Aquí déjenme traer a colación a Juan Villoro, que también en unos artículos de opinión
que publica en el Reforma cada semana, dice, si alguien quiere hacer negocios con total impunidad, si alguien quiere ser un líder durante 15, 20, 30 años en una institución, ahí está el mundo del deporte. Ahí está el Comité Olímpico Internacional, la UEFA, la FIFA, entre otras, donde nos menciona Bior, es la gran reserva que tienen para los negocios que se hacen muchas veces al margen de la ley, pactando con los peores sectores políticos, todo esto en nombre del cuerpo sano y de la ilusión de la gente, algo verdaderamente repugnante, pero que no ha habido manera de controlarlo, porque incluso las sanciones que nosotros vemos son sanciones muy menores. Hasta ahí la cita de Villoro. Y podríamos citar también, por supuesto, pues pues a este genio uruguayo, ¿no? Que también hablaba tanto del fútbol, que pues es una delicia leer todos sus libros, a ver si ustedes adivinan de quién estoy hablando. Por supuesto tiene un libro, El fútbol cerrado por el mundial, si mal no recuerdo. Bueno, tiene 3 libros dedicados al fútbol de este gran maestro, y que pues habría que leerlo en estos momentos de mundial, en donde nos hace una serie de reflexiones, inclusive sociales, que bien pudieran a nosotros pues humanizarnos más, incluso a lo mejor hasta entenderle un poquito más. Qué decir de las series que están pasando ahora en el Netflix, la de pues, Goles en Contra, que también está siendo pues muy ilustrativa, no solo digamos de las mafias a nivel gubernamental, a nivel empresarial, sino inclusive también las cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, en el caso de Colombia, las guerras que había entre el Cártel de Cali, con su equipo de fútbol de aquel entonces, América de Cali, y con el Nacional, que se disputaban con el de Medellín. Entonces, pues imaginemos todo lo que hay alrededor de este deporte, pues que sabemos que no hay ningún otro que mueva tantas masas y con tanto impacto social y económico. Por lo pronto, pues los equipos van a jugar, los 32 equipos van a jugar 64 partidos. Se espera que a Qatar lleguen más o menos 1.2 millones de visitantes. Si asumimos que ahora pues en el mundo ya hay 8,000 millones de personas, pues no descarten ustedes que al menos entre unos 2,000 y 3,000 millones de personas vean pues la gran mayoría de los partidos de fútbol. Y pues ya nada más nos queda preguntarnos, ¿no? ¿Quién es el favorito de usted? Si es Brasil, si es Argentina, Inglaterra, Alemania, si es México acaso con el, para mí, en mi opinión personal, nefasto entrenador que tenemos todavía, que es el Tata Martino, y que pues vamos cerrando con otra frase que dice: bienvenido el Mundial y el buen fútbol que se produzca en la cancha, siempre y cuando no nos impida distinguir lo que suceda afuera. Y por desgracia, seguirá sucediendo. Vamos a hacer una pausa y vamos a pasar a los cartones del día de hoy. Insisto, me vuelvo a disculpar con ustedes de que no estamos haciendo el programa en vivo, sino que estamos haciendo en la tarde de hoy, lunes 21 de noviembre, pero pues con mucho gusto allí en YouTube nos pueden dejar sus mensajes que pues como siempre nos alimentan y nos enriquecen mucho, pues tanto en la producción como en el tipo de análisis que les pretendemos ofrecer desde aquí. Ahora volvemos. Son 8 meses ya de la desaparición de nuestros compañeros. Nos está tratando de investigar ahora nosotros, de que somos narcos. Vayan a nuestra casa, vayan a la casa de los padres de familia, descubran si hay un narco en ellos. No podemos descartar ninguna línea de investigación, no podemos descartar nada porque nuestros compañeros no están. ¿De qué forma se encadena lo que ocurrió esa noche con lo que pasa en el país? Qué coraje me dan, señores, que sean tan insensibles. Qué coraje me dan que todavía les manden reformas y todavía las quieran aprobar. No tienen los suficientes pantalones como para decir: no es el momento para las reformas, es el momento para buscar a esos muchachos que son estudiantes normalistas. ¿Qué te provoca México? Indignación, tristeza y esperanza. Indignación al escuchar discursos como los del presidente, como los del procurador, y gran tristeza por casos como los de Ayotzinapa. Muchas gracias por estar aquí en Mirada Crítica.
Pues vamos a pasar los cartones del día de hoy, que pues siempre son muy buenos. Ahora sí que los clasificamos en dos tipos el día de hoy, ¿no? Los que tienen que ver con la famosa marcha. Ahora que pues ya viene lo que para mi gusto no es nada adecuado, la famosa contramarcha, donde pues ya están invitando a la gente que se vista de rosa, ¿no? Para que el presidente López Obrador pues sepa que no están a gusto con él, ¿no? Bueno, pues ya parece ser que ya empiezan a calentar motores en los dos bandos. Bueno, pues el primero es de Galindo, que se llama Defendiendo a mi dragón. ¿Se acuerdan ustedes esta serie de Netflix, ¿no? Que hay donde pues estaba un chavito ahí con sus dragones, ¿no? Y bueno, aquí está pues, y ahora sí que varios ahí con sus cartelones diciendo, hey, déjalo tranquilo, a ti qué te ha hecho y qué tiene que pues gane mucho dinero, muy nuestro gusto, ¿no? A ti qué más te da, Chairo Metiche, etcétera. Es decir, pues toda una parte de la población que sabemos que está en contra, ¿no? Pues ya no digamos de las cuestiones que tengan que ver con, pues, y bueno, esa es una aseveración mía con el modelo económico, sino los mueve básicamente el odio que se tiene hacia la figura presidencial, hacia la figura concretamente de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ya ves, así es muy difícil, ¿no? De conversar, de dialogar, de analizar. Y bueno, pues eso es lo que a veces pues lleva justamente a las polarizaciones y me parece que no tendría que ser ese el caso, ¿no? El siguiente cartón es de Hernández. ¿Se acuerdan ustedes de esa señora que sale ahí de que pues indio patarrajada, ¿no? Macuspana patarrajada que ni con los mejores zapatos se lo va a quitar, ¿no? Entonces, pues Hernández hace este dibujo, lo llama Así no hablo. Y dice, aparte de patas rajadas, copiones. Porque justamente pues el presidente anunció que el día 27, pues además de dar su informe, pues justamente ya está convocando a la marcha y que él mismo va a encabezar, es decir, que él también se va a ir del Ángel de la Independencia, pues ahora sí que al Zócalo. A ver cómo se dan las cosas por allá. Otra caricatura también de Hernández, esta se llama Albricias, donde dibuja precisamente a Claudio X González y pues pone de fondo, digamos, ahí una fotografía de la marcha que hubo en la Ciudad de México y dice, se acabó la dictadura de López y regresaremos a la democracia del PRIAN. ¿De verdad? ¿Realmente estamos en democracia con el PRI, con el PAN? Bueno, inclusive hasta con Morena y con el PRD. Yo creo que sí es muy necesario. En México necesitamos la reforma judicial y la reforma pues, de este INE, ¿no? Ya por ahí ahorita oíamos el otro día a Lorenzo Córdoba en una entrevista que le hizo precisamente Ernesto Ledesma, diciendo, bueno, pues como que el INE no se toca, ¿no? Pues que está escrito en letra de piedra, dice que era uno de los mandamientos que bajó Moisés para que esto no se tocara, y claro que debe de tocarse, y claro que debe de mejorarse, y claro que pues no debe de estar como está, porque es como tal la composición como la tienen ahora, pues que no nos hagamos, ¿no? Es una composición que tiene que ver con cuotas de los partidos políticos, además de los salarios, además de, bueno, todo lo que ya sabemos, y que en algún momento, pues, si no les gusta, digamos, pues, ahora sí que, pues, que una propuesta, pues, analizar esas propuestas y que realmente digan por qué sí, por qué no, y esas, pues, sí son las que tendrían que tomarse en cuenta, ahora sí que para favorecer a la gran mayoría y no a la gran minoría. El siguiente cartón es del Fisgón, y bueno, pues, ese cartón, me imagino que viene a propósito de que Claudio X González, pues primeramente se había dicho que era una marcha eminentemente ciudadana que estaba alejada de los partidos políticos, pero en cuanto pudo, luego lo dijo, pues órale, vamos ya construyendo, pues ahora sí que el plan de gobierno para el siguiente sexenio, para los dos siguientes sexenios. Entonces, si viene con ese tipo de cosas, pues ¿dónde está que fue una marcha ciudadana, ¿no? Es decir, él mismo pues se encargó de contradecirse, ¿no? Y el Fisgón lo dibuja aquí diciendo, bueno, ya hicimos una marcha en defensa de la democracia, entonces, ¿qué sigue? Y le contesta ahí el hito dentro del dibujo del Fisgón, pues preparar el siguiente fraude electoral. Pues sí, es lo que han hecho toda su vida, ¿no? Y bueno, el siguiente cartón es de Hernández, que nos habla de las próximas marchas, en donde, bueno, pues estamos hablando de que el INE no se toca, pues hay que decir que abajo el narcoestado, ahí encabezada, pues, ¿qué les parece? Ojalá y aplacen otra vez, y lo digo sarcásticamente, y que no sea en enero el juicio de García Luna, para que pues pueda encabezar otra, y que pues él sea el frente, ¿no? de
del contingente, ¿no? O qué tal llamar a Murillo Karam para decir la verdad histórica no se toca, y también, pues qué tal decirle al señor Loret de Mola, muera prensa vendida, y que él mismo la encabece. Uf, ¿no? Bueno, el siguiente cartón, decir de L. Flores, me pareció muy bueno. Está el Monumento a la Revolución, le pinta un sombrero y le pinta unos ojos, obviamente abajo pues muchísima gente en la concentración, y ahí como si el Monumento a la Revolución pudiera decir, estos son los revolucionarios de ahora, de verdad. Hijo, de veras, qué emblemático cartón de L. Flores. El siguiente cartón es de Rocha, ¿no? Que también pone el INE no tocar, ahí pone precisamente pues, a Lorenzo Córdoba, y entonces hay una persona diciendo, bueno, ¿y todos estos que ustedes no tocaron irán a venir a defender a su INE? Amigos de Fox, ¿no? Ahí están los implicados en el Pemex Gate, campañas sucias de Monex, ¿no? ¿Cuánto dinero hubo ahí en Monex? Y finalmente el que más gastó fue López Obrador. Soriana, campañas del Partido Verde, Odebrecht. Bueno, y ahí súmenle lo que no supimos, pero sí sabemos, o que por lo menos sí hay alta probabilidad de que hayan ocurrido, pues, lo que ya sabemos que se maneja por debajo de la mesa. Siguiente cartón es de Baldo, y este se llama Reconciliación. Y ahí tiene, pues, ahí está como cura, dibuja precisamente Claudio X González con su sotana diciendo yo defiendo al INE, dice que lo que reunió el INE no lo separe el hombre de palacio. Y ahí sentaditos en una, como si fuera un matrimonio, una boda eclesiástica, pues ahí está, se ve el copete de Peña Nieto, quizás el copete pues de Alito, y pues ahí Marco Cortés también, ¿no? Y vean, noten cómo pasa prácticamente desapercibido el monaguillo que le está ahí pues levantando la falda a la novia, en este caso al PAN, que ahí están también sus emblemas en la espalda de cada uno, y que es justamente pues el PRD, ¿no? O lo que queda del PRD con Jesús Zambrano, ¿no? Tiene cartón, es de Rapén, y lo titula Pero no somos clasistas, ¿no? Y aquí está Claudio X González, dice, con ustedes, nuestra ideología. Y abajo, digamos en la base del monumento, AMLO, indio de Macuspana, tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco. Y gente que sí, desafortunadamente, aplaudió este tipo de expresiones. Tiene cartón, acaba de haber una cumbre de conservadores de derecha aquí en México. Estuvo Steve Bannon, estuvo pues, por ahí Lech Walesa, ¿no? Líder polaco, que tenía nexos muy íntimos con el Papa Juan Pablo II, que le metieron mucho dinero pues, a tratar de borrar todo lo que tenía que ver con lo que se llamara socialismo, comunismo, lo que se le pareciera, ¿no? Ahí estuvo también pues, algunos asesores de Donald Trump, el hijo de Bolsonaro también estuvo por ahí, y algunas personas aquí, pues vamos a llamar entre comillas, distinguidas de la derecha. Bueno, hasta un actor que es el que lleva Verástegui, si mal no recuerdo que es como se llama, pues ya hasta lo candidatearon a la presidencia de la República, ¿no? Y aquí está Steve Bannon diciendo, make Mexico white again. Es decir, hagamos a México nuevamente blanco. Pues aquí también yo le hubiera puesto, al igual que Fer, también hagamos México otra vez grande, ¿no? Que pues así es bajo su conceptualización, como lo quieren tener, ¿no? Y los siguientes cartones, ya muy poco, ya estamos acabando, pues tienen que ver con el Mundial. Este primero de Boligán, ¿sí? Que es, recordemos, es un cartonista cubano. Pues ahí está todo mundo metidos, ahí incluyanme, en el fútbol, ¿no? Y arriba de la televisión, pues ahora sí que las cosas que están sucediendo, no en los estadios, sino fuera de los estadios, y por el momento no precisamente en Qatar, sino fuera de Qatar. El siguiente cartón es de Rapé, que lo llama miles de trabajadores muertos, y ahí está, pues ahora sí que una calavera que pues toma cierta forma de un balón de fútbol, y le llama FIFA World Cup, la Copa Mundial de FIFA, Qatar 2022, justamente por lo que comentábamos hace rato, de la gran cantidad de trabajadores migrantes que murieron en la construcción, y vayan ustedes a saber cuántos trabajadores más quedaron enfermos, quedaron heridos, quedaron con secuelas, quedaron con lesiones, y de los cuales
pues Amnistía Internacional hasta ahora no nos ha informado. Siguiente cartón, el último cartón que tenemos es justamente de Chelo y también habla sobre este tema que es sobre los trabajadores migrantes, y ahí está lo que antes era la Copa Jules Rimet, ¿no? Que ahora no sé qué nombre le llamen, pero bueno, ahí están los trabajadores sosteniendo, pues con la espalda, con sus brazos y con sangre, este Mundial de Qatar 2022. Pues eso es todo por hoy. Que les vaya a ustedes muy bien. Sigan aquí en rompeviento.tv, en Momentum, y pues nos vemos la semana que entra. Hasta pronto.